Vamos a hablar ahora de autonomía municipal, la que propone el Ejecutivo Provincial. Pablo. Sí, así es, porque hoy tuvo el primer paso. Este proyecto, que es un proyecto de ley que con mayoría especial declara la necesidad de reformar la Constitución. Como no es una reforma completa o abierta, se hace a través de una enmienda, o sea, se toca un solo artículo. Y esto es lo que había anticipado el gobernador de la provincia y que generó rispideces con San Rafael, que había avanzado en su propia autonomía intentando dictar su carta orgánica. Ese, el contexto. Hoy la Cámara de Diputados, y después de un debate importante, interesante y de fondo, le dio la mayoría especial. Necesitaba 2/3 para esto y lo consiguió, amplia mayoría. Es una mayoría especial porque se está planteando una reforma de la Constitución, que ese era uno de los puntos también que se le cuestionaba a San Rafael cuando declaró la necesidad de su carta orgánica, que no lo había hecho por la mayoría de los 2/3. Bueno, lo cierto es que después del dictamen logrado ayer para este proyecto enviado por el Ejecutivo, hoy diputados lo aprobó. 36 votos contra 6, o 34 es el número. De todos modos, bastante amplio, ¿verdad, Pablo? Hay que recordar, lo marcabas antes vos, sí, que siempre se necesitan los 2/3, es decir, no una mayoría simple, sí, sino una mayoría agravada, vamos a decirlo de esa manera, a falta de término mejor en este caso. La verdad es que se esperaba que ganara el oficialismo, no se sabía con cuánta amplitud lo iba a hacer. Claro, el oficialismo tenía muy cerquita los votos, le faltaban 2 para lograr esa mayoría especial. Mayoría especial, eso es lo que quería decir. Gracias, Gerardi. Y allí tuvo que ponerse a negociar, sobre todo con los votos del PRO, que estaban un poco más en la discusión de aspectos que había planteado aquí mismo. Recordemos, estuvo en Séptimo Día, semanas atrás, el intendente Ulpiano Suárez de la capital. De hecho, salió con todas las modificaciones que había planteado Suárez. Sí, tal cual, tal cual. Él que había dicho que en el detalle del cambio en el artículo 197 que establece las autonomías, no debía aparecer como una obligación de los municipios pasar por la legislatura para que les apruebe el cuerpo legislativo provincial sus cartas orgánicas, porque le parecía un exceso. Sí. Estaba cometiendo un error que se le objetaba a San Rafael. Esto, Nobleza Obliga, también lo dijo parte del peronismo. Claro. Flor de Estefanis es una de las que llevó mucho esa bandera. Che, claro, nosotros hagamos nuestra autonomía en los municipios y después que se ratifique en la legislatura, pero que ellos no se inmiscuyan en el texto, en la parte interna, claro, de qué sí y qué no. Cuando digo ellos me refiero a los legisladores. Claro, y esto fue lo que prosperó porque ya en el recinto se le incorporó ese cambio. Lo que deberán hacer los municipios cuando se declaren autónomos y dicten sus cartas orgánicas, que son una especie de constitución local, van a tener que notificar a la legislatura de cuál fue el resultado. Claro. Pero la legislatura no tendrá potestad de autorizar o rechazar esas cartas orgánicas. Obviamente, siempre y cuando no se vea que haya una transgresión al espíritu de la ley, claro, y a cómo haya resultado la enmienda constitucional que se va a votar. Claro. Total. Ahora, bien, dicho esto, hubo otros, porque la discusión fue larga, tuvo cerca de 6 horas. Se declara la posibilidad de que los municipios dicten sus cartas orgánicas, que notifiquen a la legislatura, pero también hubo una incorporación que fue novedosa. En el día de ayer, cuando las comisiones analizaron el borrador, apareció uno segundo que estaba un poco archivado en la legislatura, de Jorge Difonso, que planteaba: los municipios no deberían tener cada uno un consejo deliberante, tendrían que estar regionalizados y tener un cuerpo legislativo por cada región. Bueno, un tema controvertido, sobre todo para la política. Muy interesante. Decían, bueno, esto va a achicar el costo de la política. Hablamos de más de 10.000 millones de pesos al día de hoy, si tomáramos ese concepto. Se tendrían que integrar en regiones. San Rafael, Alvear y Malargüe, por ejemplo, y tener un cuerpo legislativo. Claro, el cuerpo legislativo del sur, claro, del norte. El tema es que ahí tenés un problema, por ejemplo, o un desafío, por ejemplo, con los consejos deliberantes ejercen como contralores de lo que haga un intendente. Claro. Vas a tener legisladores, concejales en definitiva, de otra fuerza política que responden a otro intendente, tal vez rival, que te va a estar controlando a vos en otro departamento, o tal vez gente de otro partido en otro departamento que le va a jugar a favor al intendente del tuyo. ¿Se entiende más o menos? Se puede meter la política ahí de una manera en la que al menos hoy no está metida. Claro, empiezan una serie de derivaciones que todavía no están a la vista y que quizá por la premura de votar esto, incorporarlo, no se han visto, o falte ese recorrido
esa ronda de consultas que también habían reclamado algunos intendentes Sí. para hacerse parte de esta discusión. No sabemos. Digo esto ¿por qué? Porque hay que ordenar en el cronograma del año cómo viene esta discusión. Pero, ¿qué va a pasar con eso Pero que pidió eso, Difonso? Ese ¿Qué pasó? planteo que incorporó Difonso como un segundo borrador se incorpora en esta necesidad de enmienda como la tarea siguiente que va a tener. Ahora se reforma el artículo 197 Sí. y se deja planteado que tiene que venir este debate de la regionalización de los cuerpos legislativos. Mira, es novedoso. Es novedoso. Esa fórmula de decir, ahora discuto A, Claro. pero dejo asentado que después tiene que venir la discusión Tiene sobre que B. venir la discusión de la Es regionalización. llamativo. Es llamativo. Ahora, decimos, la novedad de hoy es, después de mucho debate, diputados lo aprobó. Por amplia mayoría la necesaria que tenía. Lo que resta ahora es el Senado. Veremos si en este trayecto cambia esa discusión, se profundiza Ujú. y que termina resolviendo la segunda Cámara de Revisión. Con esta salvedad, en unos días va a cambiar la composición de Claro. la legislatura. Entonces habrá que ver cómo se revalida el debate y además el Ejecutivo o el oficialismo está nuevamente llamado a conseguir los 2/3 de la segunda Cámara. Por lo tanto, bueno, es un desafío político y es un debate complejo, amplio, que seguramente se va a reeditar en las próximas semanas. Pero ese fue el resultado de hoy. A ver, otras apostillas que no tuvieron que ver con el debate hoy. Recordemos que hay un conflicto de poderes planteado en la Corte. Eso, decía San Rafael, lo frenó a ellos para dictar su carta orgánica y debió haber frenado lo que pasó hoy en la legislatura. No lo frenó. Capítulo abierto todavía, que dice el oficialismo, estamos tratando un proyecto que envía el Ejecutivo, no podemos negarnos. El problema de poderes lo tenemos, legislatura versus municipio. Bueno, pero si la Corte te dejó sesionar, la Corte te dejó que ingresara el proyecto y hoy Sí. que salga sancionado con media sanción, la verdad es que la justicia te está dejando actuar. Se ve Fin. que el camino está liberado. Pero bueno, vamos a escuchar seguramente un justicialismo plantear que acá se frenó una parte y no la otra. Ujú. Pero hoy pareció que nadie podía frenar ese aspecto. Bien. Y después, bueno, el proceso que viene. Evidentemente lo de San Rafael está frenado hasta que avance la reforma y aquí viene el deber ciudadano. Lo que está pasando es que el Poder Legislativo está planteando que hay una necesidad de reforma. Bien. En un tiempo vamos a estar llamados, si esto prospera, a que en las urnas votemos si queremos ese cambio o no. Así que lo dejamos como deber para la casa. Sí. Bien. El año que viene se va a votar eso. El año que viene Exacto. con las elecciones de 2027. Gracias, Pablo.